Buenos días a todos. Eh, si eres nuestro invitado, esperamos que realmente pases un buen tiempo escuchando de la palabra de Dios hoy. Y pues queremos decirte que la persona que te invitó realmente está muy interesado en que conozcas y escuches de Dios y puedas realmente entender un poco qué fue lo que pasó en la vida de esta persona que te invitó y por qué quiere que conozcas de Dios. Y pues para nosotros como iglesia, bueno, comenzamos un nuevo mes. Ojalá que este mes pasado, que terminamos hablando acerca de los enemigos de nuestro corazón, pues haya sido bueno en sus grupos pequeños. Anoche fue interesante en nuestro grupo pequeño hablar acerca sobre los celos y la envidia y pues darnos cuenta lo tal vez malagradecidos que somos, toda la gracia que Dios nos ha dado y que nos falta extender a otras personas. Y esa sigue siendo la tarea todos los días. Entonces te animo en eso, a que sigas extendiendo gracia a otros. Recuerda que no es porque se la merezcan. Tú no eres el que decide eso. Ok, entonces quiero comenzar con la pregunta, ¿tú conoces a alguien que tenga una fe inquebrantable, una fe inamovible? ¿Conoces a ese tipo de personas que uno parece que va a ir a animarlos y terminan ellos animándolo a uno, dándole perspectiva con respecto a Dios, teniendo claro el panorama de lo que Dios está haciendo y cómo aún en medio de circunstancias difíciles ellos siguen alabando a Dios? Y por lo menos yo he conocido a unas cuantas personas así. Yo me pregunto, bueno, ¿de dónde obtienen esa fe? Y yo la quiero también tener. Y pues si tú estás hoy acá, te queremos animar a eso con esta charla, a entender por qué hay personas que pueden tener ese tipo de fe y pues descubrir quién es esa persona detrás de ellos que les da esa fe. Muy al contrario, muchos de nosotros tenemos una fe de retiro, es decir, una fe que dura 3 días, ¿no? Si tú has estado en uno de nuestros campamentos, en uno de nuestros retiros, es a eso a lo que nos referimos, ¿no? Tú sales el sábado por la mañana y siendo uno, regresas el lunes festivo siendo otro, pero el martes, cuando tienes que enfrentar la realidad de tu vida, se te olvidó. Se te olvidó todo lo que pasó, todo lo que aprendiste, todo lo que tanto dijiste allá que Dios había hecho. Entonces, creo que a veces nos pasa así, ¿no? Nuestra fe dura 3 días, dura mientras estamos ahí, y pues no por eso, y vamos a dejar de hacer retiros o campamentos. Tenemos pendiente el nuestro de hombres, que quedó hace un año ahí en stand-by. Pero la cuestión es esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nuestra fe dure de por vida? No solamente por un momento, por una etapa, por sí, como en un momento de nuestra vida, sino que realmente dure. ¿Cómo hace uno para que la fe de uno permanezca de por vida? ¿Cómo hace uno en los tiempos difíciles? Por ejemplo, eh, ¿cómo hacen las personas para tener una fe que los sostiene mientras son jóvenes o mientras están pasando por una enfermedad, por un matrimonio difícil, por criar hijos y la tensión que eso trae? ¿Cómo hacen las personas que tienen fe en medio de un divorcio o en medio de perder el trabajo y eso cómo afecta a las personas? O también cómo hacen las personas que tienen fe cuando pierden un ser querido, qué es lo que les da ese ánimo para seguir adelante. Así que es eso de lo que se trata la fe, no es solamente por una temporada, no solamente por un momento, debe ser de por vida. Entonces quiero mencionar algo que sucede con esto y hay un estudio que hicieron a nivel de recursos humanos, a nivel mundial, y era la razón por la cual las personas renuncian a un trabajo. Entonces, si tú eres jefe, piénsalo. ¿Por qué la gente renuncia a tu trabajo? Bueno, si tú eres jefe, te voy a dar una mala noticia. La gente no renuncia a un trabajo, la gente renuncia a un jefe. Ahí ya puedes medir si ha habido gente que ha renunciado en tu empresa, qué ha pasado contigo. Y pareciera que es lo mismo con Jesús, ¿cierto? Es como que
Mm, hay personas que en un momento de sus vidas están supremamente conectados, enchufados, dicen que aman a Jesús, etcétera. Y yo no sé qué pasa y clic, cero. Cero Dios, cero creer, cero toda esa persona que estaba tan comprometida. Y pues uno lo que piensa es que la gente le echa la culpa a Jesús, pero realmente la fe en Jesús no se pierde por culpa de Jesús. La fe en Jesús se pierde porque tú has puesto tu fe no en Jesús, sino tal vez en personas o instituciones que lo representan a Él. ¿Sí te das cuenta? Y es lo mismo, por eso menciono lo de renunciar a un trabajo. A veces la mayoría de gente no renuncia a su trabajo, renuncia a un jefe. Entonces, ¿cómo es, y por eso pongo esta imagen aquí, cómo es que nosotros no podemos caer en este error de que el domingo decimos, alabaré al Señor mi Dios, tu nombre exaltaré, te quiero, te amo, tú eres mi todo, pero el lunes estamos como un Tomás diciendo, si yo no meto el dedo en la llaga, yo no creo. ¿Cómo es que nuestra desconfianza en Jesús demuestra esta incongruencia de lo que pasa en nuestras vidas el fin de semana y cuando ya lo tenemos que enfrentar en la realidad de la vida, de nuestros trabajos, parece que se acaba, ¿ok? Entonces, el punto es lo que nosotros deberíamos con respecto a la fe, es interiorizar cómo cambiaría mi creencia en Jesús si yo realmente entendiera que Él está siempre ahí conmigo. No negando la realidad. ¿Ok? Eso es supremamente importante. Nosotros no somos llamados a ser ni optimistas ni negacionistas y a veces parece que somos realistas muy crueles, pero más bien es cómo es que uno puede seguir viviendo una fe que le ayuda a responder a la vida. Entonces, yo quiero que tú puedas hacer la pregunta de esta mañana. Eh, Cuando piensas en esto, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Qué es lo que le sorprende a Jesús? Antes de continuar con esta charla, ¿qué crees tú que le sorprende a Jesús? Y piénsalo con respecto a ti. ¿Qué será lo que le sorprende a Jesús cuando Él te ve y haces o dices cosas sabiendo que Él está contigo, sabiendo que crees esta verdad, pero muchas veces negándolo con tu forma de vivir, con tu comportamiento? Entonces, eh, ¿qué, cuando pienso en esto, es qué le sorprende a Jesús? Pues tiene que ver con la fe. Y hoy vamos a estar viendo unos pasajes, por lo menos dos son supremamente importantes, con respecto a esto de la fe, porque en eso se basa todo con respecto a Jesús. Es, ¿crees o no crees? Y si crees, ¿cómo vas a vivir? Y si no crees, ¿cómo estás viviendo? Entonces yo quiero que leamos juntos esta mañana. El primer pasaje se encuentra en Marcos capítulo 6. Mientras tú lo buscas, pues vamos a leer ahí acerca de una situación en la que Jesús tiene que enfrentar. Y pues yo no sé si tú has leído este pasaje antes. Lo que sí sé es que lo que vamos a leer acá es la reacción de Jesús al ver a estas personas frente a él. Espero que, que sea algo que también te llame a ti la atención, porque a veces pareciera que nosotros creemos que Jesús, simplemente por ser Jesús y Dios, nadie se podía eh, negar ante él, como que era irresistible. Entonces yo quiero que leamos aquí qué tan cierto es eso. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, ¿ok? Entonces nos dice, vino a su tierra, acuérdate, él era de Nazaret. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Ok, hasta ahí uno diría, ah, chévere. Ahora mira la siguiente pregunta. ¿No es este el hijo del carpintero?
hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y pasó de maravilla a, mira lo que dice ahí, se escandalizaban de él. ¿Y qué les dijo Jesús? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Entonces, quiero comenzar con esto y es, muchos de ustedes eh, que viven en Bogotá saben lo que es ir a su pueblo, ¿cierto? Cuando es lejos y tienen que esperar a que les den las vacaciones en diciembre o en enero. Y para muchas personas pasaron años antes de poder regresar a su pueblo, ¿ok? Y cuando usted ya regresa, usted se da cuenta, pareciera que el pueblo cambió, pero realmente el que cambió es usted, ¿ok? Y aquí está Jesús, nos dice que regresó a su pueblo, y con lo que él se enfrenta, o lo primero que tiene que enfrentar es con que esta gente está invalidando su ministerio, ¿ok? Esta gente está diciendo, no, 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 un momento. O sea, nosotros sabemos quién es este tipo. Nosotros sabemos, este no es el hijo de José el carpintero. O sea, este no es un obrero, no es una persona común y corriente. O sea, ¿de dónde viene aquí a dárselas de estudiado y de que pues ya estuvo por allá en Jerusalén? Entonces, el doctor, pues, no, le están diciendo, nosotros sabemos que su hijo, que su papá es un obrero. Él debe ser un obrero. Eso es lo que estaba escrito que él debía hacer, porque era el oficio familiar. Y encima de todo se meten con la mamá, ¿ok? Cuando dicen, no es el hijo de María, le están recordando que María quedó ante los ojos humanos ilegítimamente embarazada. Entonces, es como que dijeron, ¿este quién se cree? ¿Cómo nos viene a impresionar a nosotros? Nosotros lo conocemos, nosotros sabemos quién es. Nosotros no nos venga aquí a echar cuentos de que ahora es este o aquel o lo otro. Y después de hacer eso, obviamente, mira lo que dice el versículo, eh, perdón, se me perdió, versículo 5. Y no pudo hacer allí muchos milagros, perdón, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Es decir, Jesús mismo entendió esta frase que acabamos de leer antes, que nos dice que no hay profeta sin honra, sino entre su propia tierra. Y pues yo quiero aquí ayudarte a ti, que tal vez oras por tu familia y sabes lo que implica el rechazo de ellos. Esto te debe animar de Jesús, ¿ok? Él sabe qué es la burla de tu familia. Él sabe cuál es el rechazo de tu familia. Él sabe cómo se siente que a uno vengan y le digan, ay, no, pues, entonces ya no toma, ya no hace, ya no. Acuérdese cómo era usted. Usted aquí era el primero, era el que hacía, el que ponía. Jesús sabe que se siente eso, que le digan a uno en la cara esas cosas y él mismo está diciendo, bueno, ok, eso es parte de lo que él va a explicarnos ahora en el versículo 6 y nos dice que estaba asombrado de la incredulidad de ellos y pues recorría las aldeas alrededor enseñando. Es decir, qué le sorprende a Jesús? Aquí te vas dando cuenta qué le sorprende a Jesús. La incredulidad, ¿ok? Eso es lo que le sorprende a Jesús. Realmente nos dice aquí que a raíz de la incredulidad de ellos, él no pudo hacer ningún milagro ahí. No es que no lo pudiera hacer, es que simplemente ellos estaban tan cerrados, tan endurecidos, que no esperaban creer lo que Dios iba a hacer a través de él. Entonces, yo quiero comenzar con eso esta mañana y con respecto a nosotros y nuestra incredulidad, porque nosotros decimos que conocemos a Jesús, o si tú eres parte de nuestra iglesia y eres una nueva criatura en Él, se supone que es por tu fe en Él. Pero piensa de esta forma, ¿qué tanto tú invalidas lo que Él quiere hacer con tu incredulidad? Es decir, ¿qué tanto tú sabes que aquí hay una situación en la que le estás pidiendo a Él, pero tú crees que tú eres el que debes meter la mano
porque si tú no metes las manos, Dios no va a hacer nada. Eso es incredulidad. Y pues, si tú metes la mano, Él ya no va a hacer nada, porque tú escogiste hacer las cosas, ¿no? Que tanto, como hoy en día estamos escuchando mucho más, mm, dices creer en Dios, que Dios lo puede hacer, pero el médico viene y dice, no, ya no se puede hacer nada, y desahucian a una persona y lo matan en vida en una UCI, y la familia sale re mal a decirle a todo el mundo, no, es que ya él se muere. Y sabes, nosotros acá estamos orando por el papá de una persona en nuestra iglesia, que hace 2 semanas le dijeron eso, o un poco más de una semana. No, él ya se muere. Y Dios ha levantado a esta persona después de estar en una UCI con traqueotomía. Y ahora esta señora puede llamar a su papá la semana pasada y decirle, papá, estamos orando por ti, Dios ha hecho un milagro. Pero si te das cuenta cómo, sí, Dios lo puede hacer, oren por él. Pero sale el médico y dice, no, él ya se muere. Y ya, ¿no? Se murió. O sea, nosotros matamos en vida a una persona. Que tanto decimos, Dios lo puede hacer, pero yo confío en la palanca, en mi amigo de, en el conocido de, en el que mueve allá, en el que... O sea, Dios lo puede hacer, pero yo tengo que seguir metiendo la mano, tengo que mover la palanca. Es decir, a pesar de que nosotros confundimos fe con optimismo y esperanza, ¿ves? Es lo que la gente piensa que es fe. Fe es ser optimista en la situación y tener esperanza. No, no creo que funcione así. La fe, mira lo que le apunta para que nos demos cuenta. Juan 3:18. Este versículo está 2 versículos después de que nosotros leemos que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hasta ahí lo dejamos. Pero mira lo que dice 2 versículos después. El que en él cree no es condenado. Genial. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, la incredulidad en Jesús hasta el día de hoy se llama orgullo. Es por eso que la gente no quiere creer en Jesús. Para los de su pueblo, creer en Jesús era poner todo su orgullo en el suelo y decir, sí, este es el Hijo de Dios. Y su orgullo les decía, no, 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 no. Nosotros sabemos quiénes son ellos, quién es esa familia, nosotros sí los conocemos. ¿Qué viene aquí a dárselas de qué? Es orgullo. Para las personas hoy en día, cuando tú les dices, ok, vamos a orar y pedirle a Jesús, es como el orgullo de, no, pero el médico, pero la medicina. Y ese es el orgullo. Y tú y yo conocemos cualquier cantidad de personas que lo que están pensando es, si yo creo en Jesús, yo no voy a parecer inteligente. Porque este título dice que la gente inteligente no cree en Jesús, no cree en la religión, no come cuento de nada. Déjele eso allá a los pobres, déjele eso a la gente inculta, déjele eso a los viciosos, a esa gente. La gente inteligente no cree en Jesús. Se llama orgullo. Y es a lo que Jesús todos los días se enfrenta con personas que dicen, no, no me cuadra, no me parece. Esa incredulidad se llama orgullo. Eso lo sorprende a él. Ahora, cuando vemos de esta forma y leemos acá en Juan, pues nos damos cuenta, es muy tajante, ¿ok? No da opciones. Entonces es importante que si tú estás acá y tú has nacido de nuevo en Jesús o tú eres nuestro invitado, tú entiendas, no es que tú digas, no, pues finalmente, pastor, yo sí creo que él creía porque pues hablaba de Dios. No, no, es que de Dios habla todo el mundo y todo el mundo te dice que cree en Dios. Aquí está diciendo, el que cree en Jesús no es condenado, pero el que decide no creer es condenado o ya ha sido condenado porque quiere seguir en su orgullo. ¿Ok? Entonces, esto sorprende a Jesús. Ahora quiero que leamos otro pasaje que está en Mateo capítulo 8 para ver algo más que sorprendió a Jesús con respecto a la fe. Y cuando lo vamos a leer, vamos a ver
totalmente opuesto esta otra cara de la moneda con respecto a creer en Jesús y creerle a Jesús. Es de eso que se trata, ¿ves? Es que ya hoy en día nosotros no podemos decir que solamente es creer en Dios. Entonces nos toca volver a lo que dice en Santiago 2:19. Los demonios también creen y tiemblan, ¿ok? Lo que marca la diferencia es poder decir, yo creo en Jesús, yo le creo a Jesús, yo he depositado mi fe en Jesús, es por Jesús, ahí lo cambia todo. Y yo hace poco lo mencioné en una charla. Todo va bien mientras se habla de Dios hasta que tú dices Jesús. Ahí tú ya empiezas a ver cómo te levantan la ceja, cómo miran raro, porque, usted es cristiano, usted es un aleluya. Entonces, si estás en Mateo 8, quiero que mires ahí lo que nos dice. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo. Entonces yo quiero parar un momento para que entiendas quién era este señor. Cuando nos dice que era un centurión, era un soldado romano que tenía una posición de mando. Era un capitán. ¿Ok? No te dejes confundir con la palabra centurión, no significa que mandaba 100 soldados, probablemente máximo estaba sobre 80. Y lo interesante es lo que está sucediendo acá. O sea, es el romano viniendo a Jesús. Es el estudiado, el de élite, el cosmopolita, el de la ciudad, porque Roma era el centro del mundo de ellos, viniendo a este campesino de Nazaret, que en su propio pueblo están diciendo, no, 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 este es un cualquiera, no venga aquí a dárselas de nada, ¿ok? Entonces mira ahora la diferencia, este es el Señor con sus títulos viniendo a Jesús, y dice, rogándole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Ahora, tú lees ahí y tú dices, pues chévere, bonito. No entiendes todo lo que esto significa. Ir para un judío, así fuera este judío campesino que todos rechazan, para cualquier judío era impensable ir a la casa de alguien que no fuera judío y entrar y comer. Básicamente te lo pongo para nosotros. Es como si tú te bañas, te vistes, te arreglas, te pones la pinta mejor para ir a cuidar marranos y meterte al barro. Esa era la idea para un judío, ¿ok? Era impensable, era una cuestión que era decir, no, esto no tiene sentido que un judío entre a la casa de una persona que no es judía. Eso no tiene sentido. Ahora, ningún judío en su sano juicio lo consideraría. Que el romano le dijera, por más que fuera este señor con sus cualidades de capitán en una posición económica, etcétera, etcétera, decir, bueno, listo, está bien, porque eres tú. No, ninguno. Y Jesús le dice, bueno, listo, entonces yo voy, vamos. ¿Cuál era la intención detrás de eso? ¿Ves? ¿Qué es lo que quería hacer Jesús? Pero mira lo bonito de la respuesta de este señor. Él le dice, el centurión le dijo, versículo 8, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mira la posición de este señor frente a Jesús. Él humanamente tenía toda la posición económica para decir, el que yo invito a mi casa es digno. Y él frente a Jesús está diciendo, yo soy indigno, yo no merezco que ni siquiera tú vayas a mi casa. Interesante. Y mira lo que dice el versículo 9, porque le da la razón. También yo soy hombre bajo autoridad. Aquí empezamos a entender unas cositas, paréntesis, de qué significa estar bajo autoridad. En un momento social en que la gente aquí en Colombia no quiere someterse a la autoridad. Mira lo que dice este señor. Y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace.
¿Qué le está diciendo este hombre a Jesús? Le está diciendo, mira, yo soy un hombre que sirve a su país y yo tengo una autoridad, no por quien soy yo. Yo sin este uniforme soy un ciudadano, pero yo con este uniforme represento al imperio romano. Y cuando yo represento al imperio romano, yo entiendo que mi palabra se cumple. Por eso mismo yo te veo a ti y a quien tú representas y sé que si tú das la orden, yo lo voy a creer. Interesante, ¿no? Supremamente interesante. No le dijo, bueno, pues no veo que seas una persona que esté a mi altura porque eres un campesino, no veo que tengas estudios, no veo que tengas plata, no veo que seas de tal estrato. No, no, le está diciendo, tú y yo entendemos qué es representar a otra persona, qué es tener esa autoridad y bajo esa autoridad obrar. Y mira lo que dice el versículo 10. Nos dice, al Jesús, al oírlo, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, aquí empezamos a entender. Pareciera que vivir en Israel, simplemente por ósmosis, era por vivir aquí y nacer acá, ya estás cerca de Dios, ya eres hijo de Dios. Pero Jesús mismo está diciendo, no, hay gente que vive fuera de Israel, que para nosotros los judíos, según Jesús le está diciendo, es como son inconsiderable pensar que son hijos de Dios y tienen fe. Y mira lo que él dice en el versículo 13. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, ¿sí ves la diferencia de lo que impresiona a Jesús con respecto a la fe? No es el conocimiento. A Jesús no le impresiona que tú puedas recitar versículos a lo loco. Genial que lo puedas hacer. Por favor, no dejes de hacerlo. Hace parte de esas disciplinas espirituales que nos acercan a Dios. Pero de nada sirve, como los judíos, llevar acá al frente una copia de la palabra de Dios, porque era lo que hacía, se lo pegaban acá. Pero en la vida real, negarlo con sus acciones y con sus hechos. Eso era lo que estaba sucediendo. Es decir, la fe en Jesús no puede estar basada en un evento ni en un efecto. No puede decir, sí, yo, porque fui a ese evento, yo ahí creí. No, no, no es el evento el que te salva. Tú no puedes pensar que es un evento el que va a hacer algo en ti. Es de lo que se trata, es de poder encontrar, de tener ese encuentro con Jesús en el que uno le puede decir, Jesús, yo creo en ti, en quien eres tú, a quien tú representas. Yo creo en ti. Entonces, ¿qué es lo que Jesús establece que es la fe? Pues la fe es lo que nosotros estamos leyendo acá, es entender que Jesús es el objeto de nuestra fe. La fe no puede estar puesta en las circunstancias, en el momento, en una iglesia, en una institución, en un pastor, en nadie más sino en Jesús. ¿Ves? Cuando tú pones tu fe en cualquier otra persona y no en Jesús, tú no estás realmente creyendo en Jesús. ¿Ves? Y esto es supremamente importante porque volvemos a lo mismo. Es como cuando, pastor, ore porque a usted Dios sí lo escucha. No, yo oro y voy a orar porque sé que Dios me escucha. Pero si tú has nacido de nuevo en Jesús, Dios también te escucha a ti, te quiere escuchar. La cuestión no es quién ora, es quien escucha, que es Dios. Eso es lo que marca la diferencia. Y aquí está Jesús, que es el objeto mismo de la fe, y por eso Jesús mismo nos dice a nosotros, en Juan 14 nos dice, confíen en Dios y confíen también en mí. Él les dice a ellos, ¿ustedes creen en Dios? Bueno, también entonces crean en mí.
Es de esto que se trata la fe. Es creer en Jesús, creerle a Jesús. Es de eso que se trata. No es fe simplemente por tener, no es fe en que todo cambiará, no es fe, no, ponle fe, no, así no funciona la fe. Mira cómo ha rebajado tanto esto de la fe con respecto al fútbol, con la fe intacta. ¿Qué? Yo leo eso y me alborota, me pone mal. Con la fe intacta. No, por favor, ¿quién tú crees, quién te crees que eres para hacernos creer el cuento que Dios es colombiano? No, 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 por favor. No, así no funciona. Jesús nos lo está diciendo. Crees en Dios, entonces cree en mí. Y es lo que Él vino a hacer. Él vino para mostrarnos quién es Dios. Y aquí es donde comienza la pregunta. Y nosotros, en el estudio que hacemos de fundamentos, es con lo que arrancamos. ¿Quién es Dios? Y cuando nosotros le preguntamos a eso a una persona, tú te vas a encontrar con muchas respuestas. ¿Quién es Dios? Hoy en día te enseñan, Dios es una fuerza, ¿cierto? Dios es una cosa. Dios es todo. Y una serie de respuestas que lo único que muestran es que no conocemos quién es Dios, primero, y que segundo, al igual que los judíos en la época de Jesús, no sabían quién era Dios. Lo único que ellos tenían era una situación, era un poco de ideas preconcebidas, pensando quién era Dios desde el punto de vista de ellos como judíos. Y es lo mismo hoy en día. Hay personas que te dicen, no, eso no es de Dios. No, Dios no puede perdonar ese pecado. Dios es solo amor, Dios no juzga. ¿No? Entonces, ¿por qué nos dice que nos acerquemos a su trono de justicia y de misericordia? Porque Él es el juez. Pero a nosotros hoy en día nos sucede igual. Si no prestamos atención, nosotros como creyentes ya en Jesús, no sabemos definir quién es Dios y hay un concepto que yo crecí con él y que la verdad no fue ya grande que lo vine a entender y es poner a Dios en una caja. ¿Tú tienes claro eso? A mí me gustaría que esta semana en los grupos pequeños hablaran de cómo has puesto tú a Dios en una caja. ¿Sabes qué significa esto? Que tú limitas a Dios porque tú crees, no, es que tranquilo, pastor, Dios es siempre así y Dios siempre hace las cosas de esta forma. ¿En serio? ¿Tú crees que Dios es tan predecible que tú, un ser finito y humano, lo puedes explicar así de sencillo y decir, no, tranquilo, nosotros ya sabemos quién es? Eso lo hace la religión. Y la religión ha puesto a Dios en una caja y te ha dicho, no, mira, tranquilo, Dios es un bebé y se quedó siendo bebé y a él le encanta que tú vayas y le pidas milagros. Eso es poner a Dios en una caja. O literalmente, sube a Monserrate y vas a ver a Dios en una caja. ¿Has ido? ¿Has entrado? ¿Y te hacen creer el cuento que bota lágrimas de sangre? Bueno, creo que fue en Filipinas que había una estatua de Jesús que botaba supuestamente gotas de lágrimas y que le arrastraban hasta los pies. Y con el tiempo se dieron cuenta que era que por ahí pasaba una tubería y estaba dañada. Y era agua podrida lo que estaba cayendo por ahí. Por meter a Dios en una caja. ¿Me hago entender? Ese es el peligro para nosotros como creyentes. No, yo ya sé qué es la fe, yo sé qué es creer en Dios. Yo ya lo tengo en una caja predecible. ¿En serio tú crees que Dios es así de como tú piensas? ¿Eso es tener fe? No. Mira nada más lo que Jesús nos dice, que para poder entender quién es Dios, al verlo a través de Jesús, nos dice, escúchame, léeme, sígueme, niégate, crucifícate. Y tú piensas que ya metiste una caja. Pastor, es que yo crecí en un hogar cristiano. Chévere. Yo ya me sé todas las respuestas. Yo he aconsejado a varios hombres que creen que me dicen, yo crecí en un hogar cristiano. Yo lo único que estoy pensando es, con este va a tocar tan duro, porque ya cree que tiene todas las respuestas
y que por simplemente, eso es como nacer, yo te lo he dicho, eso es como nacer en un garaje, entonces eres carro porque naciste en un garaje. No, no puedes pretender que con Dios es así. Entonces quiero concluir con dos pasajes que tienen que ver con esto de meter a Dios en una caja y realmente no aprender a conocer a Jesús por quién es Él, que nos muestra quién es Dios el Padre. Entonces, tú los puedes apuntar. El primero está en Juan, capítulo 9, que nos dice que Jesús iba pasando y vio a un hombre ciego. ¿Ok? Este es una de esas palabras que usa el apóstol Juan en el Evangelio que nos dice una señal y nos dice que aquí había un hombre ciego que llevaba mucho tiempo siendo ciego. Y lo típico, y aquí es donde yo quiero que mires cómo metemos a Dios en una caja. Y la pregunta, ¿ok? Nos dice la pregunta que le hacen los discípulos es esta, ¿no? Le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus papás, para que haya nacido ciego? Ciego de nacimiento. ¿Ves lo que es meter a Dios en una caja? Quiero que lo miren primero con los mismos discípulos de Jesús. Para ellos, Dios era un Dios castigador. ¿Okay? Ese es el Dios que muchas personas evitan. Uy, no, a mí no me hable de Dios porque Dios es un Dios castigador. Y aquí están los discípulos diciendo, bueno, Jesús, o sea, mira lo interesante, ¿no? Ellos ya saben la respuesta, lo único que quieren es que Jesús se las corrobore, ¿no? Entonces, a ver si estamos en la misma página, Jesús. ¿Quién pecó, él o los papás? ¿Ves cómo es meter a Dios en una caja? Y Jesús les responde, no, esto no funciona de esta forma. ¿Ves? Ahora, yo quiero mencionar algo hoy y si tú eres nuestro invitado, por favor, te lo quiero aclarar a ti. Yo sé lo valioso que es este espacio, entonces no estoy hablando de otras iglesias cristianas, no me importa ni me interesa ni es mi tarea hablar mal de ellos, pero cuando ya lo veo en un medio masivo, con unas frases de un pastor, digo, uy, no, qué peligro, porque ¿cuántos de nuestra iglesia lo van a leer? Y hoy sale en un devocional que publica un pastor en una emisora de radio, dice, la voluntad de Dios, la enfermedad no es voluntad de Dios. ¿Cómo? La enfermedad no es voluntad de Dios, ¿ves? Y son de estos pastores de iglesias carismáticas, incluyendo su presencia, si tú has estado por allá, que salen con estas frases. Ah, no, no es voluntad de Dios. Lee conmigo lo que el Señor Jesús le dice aquí a ellos. Versículo 3. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Versículo 4. ¿Entiendes? Este es Jesús diciéndoles, ustedes pusieron a Dios en una caja en la que una persona con un defecto es porque Dios lo castigó y es por pecado. Y hoy tú vas a una iglesia donde te van a decir, no, la enfermedad no es voluntad de Dios. ¿De dónde puedes sacar eso? Primero, ¿con qué atribución? Y segundo, muéstramelo bíblicamente. Jesús mismo le está diciendo aquí a ellos y se los dijo en varias ocasiones. Es para que se muestre la gloria a Dios que esta persona está en esta condición. ¿Tú te imaginas yo con lo cruel que puedo llegar a ser, yendo a orar por ti y diciéndote, es que Dios no quiere que estés enfermo, eso es eso es por el problema tuyo y cortante mal? Entonces, estos eran los judíos, leían la palabra de Dios a su acomodo. Habían puesto a Dios en una caja en la que ese Dios ya era predecible. Y míralo de esta forma, cómo justificaban su pecado. Y es lo mismo para nosotros dos, para nosotros hoy. Ellos le preguntaron a Jesús. Sabemos que la palabra de Dios dice, ame a su prójimo. Pero entonces Jesús, queremos que tú nos digas, ¿quién es el prójimo?
para tentarlo. ¿Quién es el prójimo? Porque yo no creo que Dios me esté a mí como judío animando a amar a todo el que no sea judío. A mí me enseñaron y creemos con base en la palabra de Dios que Dios solamente ama a los judíos. Entonces, y dentro de los judíos, pues déjeme decirle, no todos son dignos de amar. Así era como ellos habían metido en una caja a Dios. Cuando Dios les decía amén a su prójimo. Si no tienes cuidado, tú como creyente eres igual. Pero pastor, ¿uno debe o no hacer esto? ¿Es de un creyente esto o aquello? ¿Debe un creyente... ¿Tú crees que realmente eso es lo importante? Mira, en este momento yo conozco una pareja que en la iglesia en la que se congregan están definiendo una cuestión que la elevaron a doctrinal y casi que es para saber si se pierde o no la salvación. Usar un velo para las mujeres. Y es una cuestión bravísima en esa iglesia. Deberían estar aprovechando ese tiempo, ese ánimo, ese empuje, esa vehemencia en que otros que no conocen de Jesús lo conozcan. No, lo importante es si eso refleja o no que la persona es salva y si se está sujetando o no a su esposo. Qué triste cómo metemos a Dios en una caja por nuestras preferencias y por lo que nosotros pensamos que Dios nos ha dicho que son las peleas que nosotros tenemos que cazar aún dentro de una iglesia. Qué triste. ¿Y sabes qué les dijo el Señor Jesús? El Señor Jesús hace algo que ellos no se esperan y cuando uno lo lee uno tampoco. Les cuenta una historia. Les cuenta cómo un judío iba de camino y fue atacado, robado y dejado ahí medio muerto. Y todos ellos están pensando, sí, sí, es increíble, ya uno ni puede salir a la calle porque vea, lo atracan. Eso mínimo fue un samaritano, eso son unas porquerías. Y Jesús les dice, pasó un sacerdote, lo miró y dijo, no puedo detenerme. Pasó un levita y dijo, no estoy de afán. Y Jesús hace del héroe de la historia al que ellos odiaban. Dice, y el samaritano pasó, se detuvo, lo alivió y lo llevó a un lugar y dijo, cuídemelo y todo lo que se gaste yo lo voy a pagar. ¿Tú te imaginas a los judíos con los ojos así de abiertos diciendo, ¿qué? No, 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 yo creo que tú te equivocaste, fue al contrario, fue que al samaritano le dieron duro y el judío le ayudó. Y Jesús está haciendo aquí del héroe al que ellos odiaban, al que el racismo que estaba tan metido en ellos decía, de esa gente uno no espera nada bueno. Pero si te das cuenta cómo comenzamos leyendo que dentro de ellos mismos eran racistas. Cuando uno de los apóstoles que llegó a ser apóstol de Jesús supo que Jesús era de Nazaret, dijo, ¿y de allá puede venir algo bueno? Y terminó luego siguiendo a Jesús. ¿Entiendes Jesús lo que hace? Jesús, explícanos, ¿quién es mi prójimo? Bueno, te lo voy a contar. Tu prójimo es esa persona que tú metiste en una caja y dijiste, Dios nos da permiso de odiar a estos porque no son como nosotros. Piénsalo tú, ¿cuántas personas tú tienes metidas pensando, no, Dios sí me permite a mí odiar a ese señor o a esa señora porque no es como yo, porque no cree en Dios, porque sale y dice, tienes políticos, tienes, no sé, eh, actores, tienes gente que tú te permites odiar simplemente pensando, es que ellos dijeron que no creen en Dios, pastor. Por eso Dios me permite a mí odiarlos. ¿En serio? Y Jesús, conociendo esto, les dice, en Juan capítulo 5, les dice, a ustedes les dijeron, amen a sus vecinos y odien a sus enemigos. Y te imaginas todos los judíos diciendo, sí, es que así es, pastor. Jesús, claro. ¡Ja! ¿Qué tal esa? El que me la hace, la paga. Es que conmigo, por las buenas, yo soy un amor, pero por las malas, ¡ay! Búsqueme, búsqueme y verá.
Y Jesús les está diciendo, a ustedes les enseñaron eso, a ustedes les dijeron, mire, el que va bien con usted, llévelo en la buena, pero el que es su enemigo en la mala, mal, hágale la vida imposible, no le ayude, etcétera. Y todos están diciendo, así es, eso es lo que dice Dios en su palabra. Amén, hermano, predícalo. ¿Ok? Y Jesús les dice, pero yo les digo, y todos abren estos ojotes grandototes, porque mira lo que Jesús les dijo. Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. No, 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 tú estás mal. No, ese no es Dios, Jesús. Así no es Dios. Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Pregúntate en tu vida, ¿por quién tú no te das el privilegio de no orar? Y solamente te falta decirle a Dios, es que esa persona nunca se va a merecer que tú lo perdones. Me voy a meter un poquito más. ¿Cuántas personas aquí tienen un ex cónyuge por el que piensan, yo por esa persona, orar? No, 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 estás equivocado. No, no, yo no creo que Dios me pida eso. No. ¿Ves cómo metiste a Dios en una caja? Y en tu caja dice que Dios justifica que tú odies y que Dios puede escuchar tu oración, menos nunca orar por esa persona. No, no, eso no me lo pida, eso no es de Dios. Ah, ok. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. ¿Sabes qué les estaba diciendo a Jesús? A ellos en su momento, que no podían ver a los soldados romanos, que le pasa como a gente que sale y ve a los policías y les produce de todo. Les está diciendo, oren por ellos, ámenlos. Iglesia, si tú estás acá, tú has nacido de nuevo en Jesús y tú te permites poner en tus perfiles, en tu WhatsApp, en tu Facebook, en todas esas cosas, qué ánimo, qué resistencia, que estamos, que aquí, que por amor de Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué mensaje estás mandando? O sea, aquí te está diciendo, ama a tus enemigos y ora por ellos. Tú deberías ser el primero que tienes que poner ahí, orando por mis policías, orando por mi presidente. No, no, pastor, eso no, no, eso es correctamente, eso es incorrectamente político. Claro, y lo es. En un mundo que te quiere hacer creer la mentira de este mundo, lo es. Tú has metido a Dios en una caja donde tú crees, siendo hijo de Dios, que tienes el derecho de estar en contra de la autoridad cuando tienes que estar orando por ella. No sé cuántos se acaban de desconectar. Igual esto queda grabado. ¿Ok? Y luego les dice en el versículo 45, porque ellos insisten, ¿no? No, 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 no. O sea, tú nos estás diciendo, ¿Dios ama a todo el mundo? No, 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 no. No, eso no es así. No, Jesús. No, el Dios en el que yo creo, no. Y él les dice, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Punto. Entonces, dime tú qué le crees a Jesús, qué le quieres creer a Jesús, en qué Jesús crees tú. ¿Tú crees que puedes pedir, ay Dios, por favor que no llueva hoy porque hoy es, no sé, el cumpleaños de mi hijita y, o sea, solo por eso no va a llover? Y otro señor allá viendo, Dios, que llueva, por favor, este campo necesitamos que llueva porque esta agua es preciosa. A quién escoge Dios? ¿Cómo le hacemos? No, has metido a Dios en una caja. Has metido a Dios en una caja. Entonces, ¿ves por qué el apóstol Juan nos dice a nosotros, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios? Es decir, en el principio la palabra
ya estaba con Dios y la palabra era Dios. Y esa palabra es Jesús. Cuando tú lees acá, tú no estás leyendo un libro cualquiera. Cuando tú abres y tú lees, tú te estás encontrando ¿con quién? Con Jesús. Y Él te habla, y Él te dice, y Él te incomoda, y Él te anima a que tengas que esa fe que tú dices que tienes se muestre. Y por eso Juan nos dice en el versículo 14 del capítulo 1, y este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vivió entre nosotros. ¿Tú lo puedes creer? El Dios que no lo puede contener en el universo se hizo hombre y vivió entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre lleno de verdad. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que de eso se trata, de creer en Él y de creerle a Él. Y que esa es la razón por la cual tú y yo conocemos personas que cuando han creído en Jesús dicen, sabes, sí me duele lo que está pasando, pero Él me sostiene, Él es mi fe, Él es mi verdad, Él es mi ancla. Y tal vez eres tú mismo y tu familia te dice, tú eres un inconsciente, ¿cómo es posible que no, que digas esas cosas? Es tu papá, es tu hermano, es tu mamá, ¿cómo vas a orar así por ellos? Porque estás mostrando que tú le crees a Jesús. Una fe inquebrantable, una fe que te está llevando a ti en medio de pruebas difíciles a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero ser un Tomás que hasta que no vio no creyó. Yo quiero creer en ti, Jesús, porque yo te conozco, porque yo sé quién eres, porque te estoy conociendo, porque me maravillas, porque me sostienes, porque eres mi roca. Eso es lo que le da el fundamento a mi vida. La fe se llama Jesús. La verdad se llama Jesús. ¿Entiendes? Espero que esto te ponga a ti realmente a pensar en lo que hemos estado mirando hoy y a entender. Yo quiero primero ir a ti que eres nuestro invitado. Cuando tú dices que tú tienes fe, ¿en qué es lo que tú crees? ¿En una tradición? Tú sabes yo con cuántas personas me he sentado que me han dicho, pastor, es que yo no puedo ser cristiano porque voy a defraudar a mis papás. Los voy a negar, los voy a herir, les voy a hacer daño. Bueno, tú estás tomando una decisión. No estás creyendo en Jesús. Si tú los amas, tú deberías creer en Jesús porque Él te está buscando y te está dando una oportunidad única, única a ti. Si tú eres nuestro invitado, si tú realmente quieres creer en Jesús, creerle a Jesús, seguirlo, conocerlo, empezar a descubrir qué es tener un nuevo corazón y ser una nueva persona en Jesús, yo te animo. Nosotros tenemos la persona que te invitó, cualquiera de nosotros te puede explicar cómo hacerlo. Y si tú eres una nueva criatura en Jesús, si eres parte de nuestra iglesia, yo te pregunto a ti, ¿tú tienes a Dios en una caja? ¿Qué, qué Dios, qué Jesús ven las demás personas en ti que por eso es que no creen? ¿Hasta qué punto tú simplemente crees que ese Dios que está en la caja es el que es y no has leído acá quién es Él? Tienes mucho que hablar esta semana con Dios. Señor Jesús, yo te adoro en esta mañana por ser el camino, la única verdad y la vida. Señor, yo te adoro porque es claro que en el mismo momento en que tú estuviste en este mundo, el rechazo a ti fue tan claro, la incredulidad. Y es lo mismo hoy en día. Y Señor, nosotros conocemos cualquier cantidad de personas
que más que no creer en ti, no quieren poner a un lado su orgullo, porque eso es lo que implica creer en ti. Yo ruego por ellos hoy, Señor, tú sabes los nombres de esas personas por las que estamos pidiendo que te conozcan, Señor. Aún en medio de enfermedad, aún en medio de COVID, aún en medio de situaciones difíciles. Y Señor, lo hemos visto. Hemos pedido por personas que tú los sanes de un COVID, los saques de ahí. Ellos no sabían todo lo que pasó mientras estuvieron en una UCI y luego salen y le están reprochando a sus familias porque están conociéndote, porque accedieron a estudiar fundamentos o porque se reúnen los domingos. Definitivamente los milagros no producen fe, Señor. Lo único que nosotros podemos hacer es conocerte a ti. Y te ruego, estamos acá como iglesia pidiéndote eso, Señor. Te ruego que este mes estires nuestra fe, afiances nuestra fe en ti, te podamos conocer aún más, Señor. Y nos permitas como iglesia, Señor, seguir manifestando que tú eres la roca sobre la cual nosotros estamos construyendo nuestra vida y nuestra iglesia, Señor. En tu precioso nombre. Amén.